Bien. Y ahora vamos a dar comienzo a esta masterclass. Voy a compartir pantalla, permitir. Bien. Y ahora van a ver la clase. Ahí está. Bueno, desde el principio. Bueno, ¿se pueden poner los micrófonos y decirme si se ve bien? Sí, se ve perfecto. Bueno, ahí creo que está entrando alguien más. A ver. Nicolás. Muy bien. Bueno, estoy esperando que se unan más personas. Se está grabando. Bueno, espero que estén bien. Gracias por escucharme, por tomarse este tiempo. Me pareció preparar esto porque me parece muy importante que ya para comenzar a tomar las riendas de nuestra salud tenemos que conocer qué es lo que pasa. Hola Ceci, ahí la admito. Se están uniendo. Bueno, gracias. Gracias por estar ahí. Hola Ceci, ¿qué tal? Bien, hola a todos, buen día. Buen día. Bueno, ya estamos por empezar. Quiero ver si alguien más se va a unir para que la admita. Y si no, ya empezamos. Igualmente, va a quedar grabada. Creo que he puesto mucha información. Espero que no se mareen. Por eso cualquier cosa me preguntan. Pero la clase va a quedar grabada y después yo les envío el enlace para que entren y repasen de vuelta. A ver, bueno. Eh, vamos a la clase. Bueno. ¿Están viendo todos ahí? ¿Me pueden corroborar de vuelta? ¿Me avisan? Porque yo no los veo. Sí, estamos viendo todo. Sí, te vemos. Bueno, muy bien. Bueno, me presento, yo soy Ceci Aguirre, gineco-obstetra integrativa, porque hace 4 años que me dedico a evaluar el contexto de la paciente de manera integral. Soy egresada de la UNT, hice la residencia en Tucumán, en la maternidad, después me especialicé en tracto genital inferior y colposcopía. También trabajé en el hospital público, así que conozco lo que pasa actualmente en la salud pública. Después hice un posgrado en medicina ortomolecular y ahí comencé a aprender todo esto del mundo de la suplementación, de la fitoterapia, de la medicina ayurveda, herbal, y hoy en día también podemos decir que estamos comenzando a tratar con micoterapia, que es tratamientos con hongos medicinales. Pero ese es un campo, no es nuevo, porque ya se lo viene manejando en la medicina ayurveda, pero está entrando de a poco en los médicos que estábamos acostumbrados a hacer una medicina convencional. Ahora estoy haciendo un máster en salud hormonal, fertilidad y embarazo, que lo estoy terminando ahora a fin de año, y por eso es que también combine todo y voy a tratar de volcar todo lo que estoy aprendiendo, incluso ahora, y de los libros que estoy leyendo, para que ustedes puedan conocer un poquito más de a qué me dedico y cómo podemos comenzar a gestionar nosotros mismos nuestra salud. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta masterclass? Conocer herramientas básicas para lograr un equilibrio hormonal. Que los desequilibrios hormonales se dan a cualquier edad en la mujer, ya sea en la pubertad, y tenemos patologías en la pubertad, en la adolescencia, en la adultez y edad fértil, y después en el climaterio y en la menopausia. Que ojo, esta etapa para mí es la más importante, es la etapa en la que vamos a vivir más años. A ver, alguien se quiere unir. Ahí está. Bueno, seguimos.
Aprender sobre la suplementación personalizada, informada y basada en la evidencia, porque no es tomar un suplemento de la farmacia, un polivitamínico, un total magnesiano, que por ahí es el magnesio que más se conoce, en Argentina sobre todo. Educar sobre nuestro eje hormonal, identificar síntomas de alteraciones hormonales que incluso pueden ser síntomas leves. No todo es ausencia de menstruación, no todo es menstruaciones abundantes, no todo se relaciona tanto con el ciclo. También puede haber alteraciones hormonales en otras esferas. Y los síntomas pueden ser muy leves, tan leves que hasta uno ya llega a naturalizarlos. Desmentir mitos comunes sobre la modulación hormonal y la suplementación. Cuando yo estaba en la residencia, no sabía tantas herramientas sobre lo que hacer en una mujer menopáusica, porque había un miedo, había salido un estudio donde el estudio se había hecho mal. Entonces, todos los médicos quedamos con miedo de que las hormonas ocasionaban cáncer, que las hormonas al final aumentaban el riesgo de enfermedad cardiovascular, de ACV. Entonces, la comunidad médica las dejó de usar. Pero resulta que después se volvió a analizar ese estudio que estaba mal hecho, muy sesgado, había muchos, estaba mal realizado porque no tenía unos buenos parámetros para analizar de esas mujeres que tenían muchos antecedentes y que igual le habían dado la terapia hormonal. Y fomentar el autocuidado, la prevención, tomando control de nuestra salud a través de una comprensión mayor de los nutrientes, y acá dejo en claro el tema de la alimentación, que es lo más importante, creo yo, de esta clase. ¿Cómo nos podemos suplementar si realmente hace falta? Porque tampoco la suplementación es para siempre. Dependerá de cada paciente, dependerá del contexto, pero a veces es necesaria cuando con la alimentación no llegamos a cubrir esas necesidades mayores que necesita esa paciente. Porque de esta manera vamos a optimizar su salud y, por supuesto, sus niveles hormonales. ¿Qué pasa? La mujer actual vive en un terreno vulnerable para su salud. Estar en estado de alerta constante. Nos dijeron que había que hacer dieta con restricción calórica, que la actividad física tenía que ser la de spinning o cualquiera que sea o impacto. El uso de anticonceptivos, que ojo, también eso se está reevaluando para ver hasta qué punto tenemos que seguir con la terapia hormonal. Es verdad que hay una escuela que dice que sí, pero también hay otra escuela que dice que no es tan saludable. ¿Qué pasa? Se tiene que hablar con la mujer para ver qué es lo que necesita, pero esa mujer tiene que conocer cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios. El tema del trabajo, la maternidad, el puerperio, porque el puerperio es una etapa donde la mujer queda anulada hormonalmente. Y eso también trae impacto en su salud. La lactancia, la presión sobre la mujer, que si daba lactancia, que si no daba lactancia, la importancia de la misma. Y bueno, este estado de multitarea hace que las hormonas de la mujer se vayan agotando antes de tiempo. Y de esa manera entra mal al climaterio. Por eso, la mujer con muchos síntomas climatéricos, menopáusicos, tiene que ver con que ya se viene agotando. A ver, perdón. Voy a ver si. Ahí está. Otra sí, otra que se quiere unir. Hola Graciela, ¿qué tal? Gracias por estar. Ahí voy. Bueno, no es casual que también las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en las mujeres todavía. ¿Por qué será? La fibromialgia, la artritis reumatoidea, la artrosis, tiroides de Hashimoto, endometriosis, insuficiencia ovárica, la patología cardiovascular. En Estados Unidos se muere una mujer por minuto y en España una cada 6 minutos. La osteopenia, la osteoporosis, los trastornos del sueño, de la ansiedad. Entonces, muchos factores biológicos impactan, muchos factores genéticos, por supuesto, pero la genética no es sentencia, y
del medio ambiente. Sigue siendo de investigación por qué será que el sistema inmunológico femenino es más propenso a perder la capacidad de distinguir lo propio y de lo ajeno. Y yo creo que las patologías autoinmunes son más frecuentes en la mujer porque comienza a oxidarse rápido. Ese estrés crónico al que está expuesta la mujer, sobre todo, la pone en un terreno vulnerable para una patología autoinmune. O sea, que tu sistema inmunológico ataca tu propio cuerpo. ¿Por qué enfermamos? Y bueno, hoy en día se conoce que la base de las enfermedades crónicas, que son las enfermedades autoinmunes y neurodegenerativas, como el Parkinson o el Alzheimer, como las más conocidas, pero hay muchas otras neurodegenerativas, ¿cuáles son las causas? Los trastornos inflamatorios crónicos silenciosos. Hoy estamos hablando de enfermedad crónica silenciosa. ¿Y qué nos inflama? El estilo de vida, el estrés, la falta de sueño, la falta de luz solar, la mala alimentación. Estamos expuestos a ultraprocesados con sustancias químicas adictivas y la verdad es que no son nutrientes, sino que son productos alimenticios que encima impactan en nuestra salud metabólica y hormonal. La inflamación no es mala, sino que nuestro cuerpo a través de un proceso inflamatorio se cura y sana. El problema es cuando esa inflamación nuestro cuerpo no la puede resolver. ¿Y qué pasa? En nuestra alimentación estamos expuestos a tipos de grasas saludables y no saludables, y cuando la balanza se tira más para las grasas no saludables, o sea, son todas las grasas trans, los ultraprocesados, los aceites refinados como el aceite de girasol, nuestro cuerpo entra en un estado inflamatorio crónico o una inflamación. ¿Qué pasa? Como nuestro cuerpo no tiene tantas grasas saludables incorporadas como el omega 3, que eso sí, por ejemplo, es un suplemento básico que necesitamos porque nuestro cuerpo no lo sintetiza, las grasas del omega 3 que están en los pescados, en el aceite de oliva, por ejemplo, en los frutos secos, son las que van a ir a neutralizar tanta inflamación. Las grasas saludables, como el omega 3, son sustancias antiinflamatorias. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo tiene un ratio más a omega 6 que omega 3. El ratio sería el equilibrio, que tendremos que tener, que tendría que ser 3:2, o 3:1, 3:4:1, donde el 4 o el 3 es el omega 6. Pero ¿qué pasa? Nuestro estilo de vida, nuestra alimentación no tiene ese sustento, entonces por eso nunca podemos llegar a ese equilibrio. Por ejemplo, en Estados Unidos la población, porque esto podemos medir en nuestro PIC, nuestro perfil inflamatorio celular, donde nos miden la cantidad de omega 3 y omega 6, pinchándonos el dedo, y Estados Unidos es la población más inflamada, donde da un ratio de 20:1. O sea, tiene de omega 6 20 veces más que de omega 3. ¿Cuál es nuestro escenario vulnerable? Todo lo que afecta el día a día. El alcohol, las pantallas, la luz azul del celular, los alimentos inflamatorios, el estar expuesta al trabajo, los horarios, la mala alimentación, porque había una época, ya no tanto, pero bueno, todavía hay todo una góndola en el supermercado donde te venden todo light, todo cero colesterol, todo que no tenga grasa, se demonizaron las grasas, y por eso esto también afecta a nuestro organismo. No es lo mismo estrés, Perdón, sí, creo que no sé, a mí me quedó la pantalla congelada, no se mueven no sé si a los demás les pasa lo mismo. Ah, a la ver, sentimos hablar, pero quedó la diapositiva de enfermedades frecuentes, no se mueve de ahí. Los así, power. A veces se ven y después se van. a ver, y ahí ¿ven ahí ese o no? ¿Por qué enfermamos? No, no sé el resto. ¿No? A ver. No, no me está apareciendo.
Bueno, a ver, voy a salir, voy a dejar de compartir y voy a... Dejo de compartir. Ahora sí se puede ver la Ahora sí. pantalla. A ver, ahí entro de vuelta. Ahí sí lo puedo. Sí, ahí sí. Exacto. Bueno, esto era lo que les decía, de que por qué enfermamos, porque hay un desequilibrio entre los omega 6 y los omega 3 que tenemos en el cuerpo. O sea, los omega 3 y los omega 6 son normales que tengamos en el cuerpo, son grasas saludables y que tienen que ver con la reparación también de todos los procesos inflamatorios que hay en nuestro cuerpo de manera normal. El solo hecho de comer ya es un proceso inflamatorio. El solo hecho de ir a trabajar, estamos en un estado inflamatorio. Pero ¿qué pasa? Eso se tiene que resolver y tiene mucho que ver el impacto que tiene la alimentación en este tipo de resolución. Si vivimos inflamados y no ayudamos con nuestra alimentación, entonces nuestro cuerpo va envejeciendo de a poco, se va oxidando lentamente y esto no lo percibimos, no es una percepción consciente que tenemos. Por eso es que el desequilibrio omega 6 y omega 3 es lo que decimos inflamación crónica silenciosa y es el terreno y el puntapié para que se desencadene cualquier enfermedad a futuro, cualquiera, incluido el cáncer. Esta era la diapo que les mostraba sobre cuál es nuestro escenario vulnerable y tiene que ver con esto, con la multitarea, con dormir con el celular cerca, con estar a la noche con la luz azul del celular, que es malísima. Ahora no está apareciendo la diapo. A ver, capaz que está un poco lenta. A ver. Ahí sí, cuando tocas la pantalla parece que la vuelve a actualizar, si no se va, se ¿Ah, sí? desaparece. Sí. ¿Ahí la ven? Sí. Bien. El escenario vulnerable es esto, alimentos inflamatorios, que son todos los ultraprocesados, toda la góndola que nos dice light, es un producto alimenticio que no ayuda a nuestro organismo, porque nos han demonizado las grasas, como les decía. Entonces no hay que comer cosas light, ni cero colesterol, porque no tiene nada que ver la enfermedad con el colesterol, sino que el colesterol oxidado se oxida, ¿por qué? Por una alimentación rica en azúcares simples, en hidratos de carbono, y eso es lo que va a llevar a que se oxide el colesterol y que tenga repercusión cardiovascular, por ejemplo. Entonces, la luz azul, como les decía, del celular, el cerebro no identifica cuándo es de noche y cuándo es de día. Por eso es que uno tiene que comenzar a bajar los decibeles, estar en penumbras, dejar el celular a partir de las 8 de la noche y no estar en contacto, porque si no, el cerebro no da la orden al cuerpo para que sintetice la melatonina, que es la hormona inductora del sueño. Tenemos hormonas del día y hormonas de la noche. Si nosotros no tratamos de respetar estos ritmos circadianos, entonces, por eso después tenemos trastornos del sueño. Y el sueño es fundamental para la reparación y regeneración del tejido. ¿Pueden ver esta? Todavía no. A ver. Ahora sí, Bueno, podemos ver la pantalla. voy a hacer así entonces cada vez que cambie de diapo. ¿Qué pasa con esto de la herencia, que no es sentencia? Aquí aparece el concepto de epigenética. ¿Y la epigenética qué es? Que se habla mucho hoy en día de epigenética. Es la ciencia que estudia los cambios que activan o inactivan los genes que favorecen una buena salud a causa de la edad y la exposición a factores ambientales. Y está influenciado por factores ambientales externos como las toxinas, y ahí hablo de los maquillantes, de los perfumes, del tipo de nutrientes, de las vitaminas, de la actividad física, psíquica y social. Todo eso impacta en nuestro ADN, incluso
desde estando en el embarazo también. Entonces todo esto va a condicionar nuestra genética también. Entonces, pero también podemos llegar a modular esto con nuestra alimentación, con nuestro estilo de vida, porque la herencia es tener un arma cargada con la bala, pero la bala no se va a disparar, no se va a gatillar si uno hace bien los deberes. Y es comenzar ahora, comenzar a aprender a tomar las riendas de la salud para que no dependamos de la herencia. Y esta imagen me gusta porque había leído un estudio donde por qué la abeja es reina. Y es porque para que sea reina debe comer durante 3 días jalea real que es dada por las obreras. Entonces miren ustedes que solamente dependiendo del tipo de alimentación, eso va a condicionar si es reina o no, en este caso en la abeja, pero imagínense esto trasladado a nosotros, como que también tiene un impacto. Y esto, medicina de la longevidad saludable, que está muy ahora de moda, un concepto que viene pegando fuerte. Se podría decir que es una nueva especialidad, la medicina de la longevidad saludable, y que no tiene nada que ver con las imágenes de la diapositiva, ni con la estética, ni con la restricción calórica, ni con las medidas, ni con las cremas anti-age, ni con llenarte tampoco de suplementos. La idea sería no vivir la vejez como algo negativo. Me acuerdo cuando estaba en el colegio de Vicky y le cuento a una de las mamás, le hablaba sobre longevidad saludable, ella ya se puso a la defensiva y no le gustaba la palabra longevidad porque le sonaba a vejez. Y ella, yo notaba que sí, que se hacía de todos los tratamientos, o sea, es como que también la dejó vulnerable de que tiene miedo a envejecer, porque debe tener miedo a estar postergada, a ser la descartada de la tribu, todos pensamientos muy perjuiciosos que vamos teniendo, pero porque también son cargas y mochilas emocionales que venimos con el tiempo así. También los medios de comunicación y las redes sociales nos bombardean con la dieta de moda, los productos mágicos, el gran daño que hacen estas dietas restrictivas, hipocalóricas, sobre todo que impactan en la salud hormonal de la mujer, dando, por ejemplo, alteraciones de la menstruación o dando lugar a osteoporosis. Entonces, la idea de esta charla sería dar una charla para que ustedes conozcan cómo es envejecer de manera inteligente y con calidad de vida. Y que debemos cambiar nuestra percepción sobre el envejecimiento. Por eso, las invito a conocer cómo podemos potenciar estas vías naturales de la curación, mejorando el escenario vulnerable en el cual vivimos. Es decir, nosotros tenemos un sistema antioxidante endógeno que nos protege, pero que también va envejeciendo. Entonces, con el paso del tiempo, tenemos que comenzar a ocuparnos más de nuestra salud, a tratar de tomar mejores decisiones, que uno va a tomar mejores elecciones y decisiones si uno conoce que esto le hace bien y qué es lo que le hace mal. Y lamentablemente, el sistema de salud público actual y privado, podría decirse también, está muy alejado de esto. Acá, en la privada, en España, las consultas son cada 10 minutos. El paciente prácticamente ni se sienta en la silla, porque es todo pedir análisis, pedir estudios y después se lo ve por mail y nada más. O sea, no hay un contacto, no hay un contacto empático, no hay un saludo, no hay semiología ya prácticamente, cuando es un pilar en la medicina. Entonces, la verdad que es una medicina que si bien es la medicina ortodoxa nos salva la vida,
no esperemos llegar a eso, no esperemos llegar y vivir mal para que después solamente tengamos más años, pero con peor calidad de vida. El cuerpo se va adaptando a vivir en piloto automático. De esto se trata el estrés crónico. Y así se paralizan procesos regenerativos y comienza a aparecer un envejecimiento celular acelerado. La mujer de hoy prácticamente vive casi de milagro entre la balanza, los cánones estéticos de las dietas, con restricción calórica, sin grasa, que no tiene que hacer fuerza porque si no se va a quedar grandota, la industria cosmética, la falta de sol, el uso de anticonceptivos. El cerebro femenino, en el cerebro femenino, el estrés pega más fuerte. Y esto se manifiesta en el laboratorio cuando pedimos marcadores de inflamación celular, como la homocisteína, como la ferritina, como la insulina, la glucemia y la hemoglobina glicosilada. Son marcadores, verdaderos marcadores de inflamación celular y ya me están dando un escenario y un contexto de esa paciente. Al estar en estrés crónico, tenemos poca capacidad antioxidante y mucha producción de radicales libres. ¿Y qué son los radicales libres? Son sustancias de residuo que producen nuestras células y que el cuerpo no las puede neutralizar, por lo tanto no las puede eliminar. Y eso se va acumulando y llega a hacer un daño oxidativo. Oxidación es envejecimiento. Ahí pongo la otra. ¿Cómo nos afecta el estrés crónico? Ansiedad, depresión, irritabilidad, falta de concentración, neblinas mentales, en la mujer también en el ciclo menstrual, alteraciones del ciclo, disminución de la libido, a nivel gastrointestinal, diarrea, estreñimiento, dolor y malestar. Todos son síntomas que pueden aparecer al principio leves o que uno naturaliza, pero la verdad que este tipo la medicina debería ser integrativa porque las diferentes especialidades deberían poder abarcar cada tipo de paciente y qué es lo que está pasando en el aparato digestivo, por ejemplo, un gastroenterólogo. Entonces debería conocer un gastroenterólogo de cómo está viviendo ese paciente, qué lo está afectando, cómo está gestionando sus emociones, porque no todo es colon irritable, no todo es SIBO, no todo es gastritis y la mayoría te dicen que es idiopática o que no se conoce la causa o que es por estrés, pero hay que darle las herramientas al paciente de que, bueno, si es estrés, entonces, ¿cómo puedo abordar ese paciente si es por estrés? Desde el ejercicio físico, desde la gestión de su salud mental, buscando un profesional, desde la alimentación, desde que regule sus ritmos circadianos, enseñarle sobre la importancia del sueño. Entonces, la verdad que es importante que haya más especialistas y que tengan esta mirada para poder ayudar mejor al paciente y no darle un protector gástrico. Y no solamente darle una estatina, que es para bajar el colesterol. Y no darle ansiolíticos, benzodiazepinas, que es para que pueda dormir. ¿Sí? Es mucho más que eso. Porque si no, nos convertimos los médicos en prácticamente dispensadores de recetas y no estudiamos la verdadera causa de que por qué ese paciente está así. ¿Pueden ver esa? No, Ahí sí. Bueno, ahora sigo haciendo lo mismo entonces. Bueno, y esta imagen representa, bueno, es un tomate de que como se va oxidando, se va muriendo, se va perdiendo. Lo mismo pasa a nivel celular. La célula normal, en el medio vemos la célula atacada por radicales libres o que está expuesta a muchos radicales libres y es un organismo que no tiene una capacidad antioxidante endógena que sobre todo está en el hígado. Por eso el hígado yo creo que es más importante que el corazón más o menos, donde hay mucho estrés oxidativo.
Y el estrés oxidativo se manifiesta con síntomas muy inespecíficos: dolor de cabeza, fatiga crónica, contracturas musculares, pérdida de memoria, falta de concentración, dificultad para dormir, pensamientos negativos, sensación de fracaso. Todo esto pasa porque estamos en un estado catabólico, que quiere decir de autoconsumo. Nos estamos consumiendo por dentro. Entonces, el cuerpo nos está hablando y nos quiere comunicar algo, y no esperemos a que ya se instale una patología, sino que podemos llegar muchos años antes. El estrés crónico es destructivo, porque imagínense que por nuestro cerebro pasan 80.000 pensamientos por minuto en 24 horas. Es normal el estrés del día a día, porque con él vivimos, pero si nuestro cuerpo no logra resolver esa inflamación diaria a través del cortisol, que es la hormona que ya vamos a hablar, ahí es destructivo. Se paralizan procesos de regeneración del organismo, se suprime la reparación y la renovación celular, entonces quedan células que no nos sirven para nada dando vueltas. El cortisol, cuando estamos en estrés crónico, está elevado, y la dosis es tóxica para el cerebro, te baja las defensas, te bloquea la síntesis de serotonina, que es la hormona del estado de ánimo, y uno naturaliza esto. Esta diapositiva también les sigo mostrando lo mismo. Todo esto ocurre y no nos damos cuenta. Nos vamos a... Disculpa, Sí, disculpa, vos sabés que a mí, por ejemplo, no me sale esta diapositiva que estás poniendo y no vi otras tampoco. No sé si algo general o a solo ver. me pasa a mí. Y Alicia, Ceci, ¿ustedes están viendo las diapos? Sí, yo sí, así como hace que va para atrás y la vuelve ahí, sí las veo. Yo también. Bien, bien, bien. Bien. Bueno, ya me voy a... Bien, Sí, perfecto. también Ya me estoy fijo a ver si puedo corregir. Gracias. De nada. Sigo entonces. Bueno, entonces el cortisol es una hormona antiinflamatoria, es un glucocorticoide, no es un fármaco. Es una hormona antiinflamatoria que sale a resguardar nuestra vida. ¿Y qué impacto tiene? Tiene un impacto en todo nuestro sistema digestivo, cardiovascular, hepático. Es la hormona que combate el estrés. Pero ¿qué pasa? Al tener siempre el cortisol elevado, el cuerpo interpreta que estamos en estado de supervivencia todo el tiempo. Entonces dejamos de producir otras hormonas, dejamos de regenerar otro tipo de tejido, dejamos de sintetizar nuestro propio colágeno, porque nuestro cuerpo solamente está sintetizando cortisol y adrenalina y noradrenalina, que son las hormonas del estado de supervivencia y de alerta. Pero dejamos de sintetizar progesterona, estrógenos, testosterona, alteraciones de la hormona tiroidea. Entonces, por eso el impacto de pacientes con cortisol alto, modular el cortisol. Y no todo es con medicación. ¿Pueden silenciar los micrófonos, por favor? Bueno, acá tenemos nuestro eje hormonal, que es como una orquesta sinfónica. Y acá entro yo como profesional de la salud para estudiar el eje hormonal y tratar de equilibrar este sistema tan importante en la mujer, en mi caso. Pero esto también debería ser evaluado por todos los especialistas. Entonces, nuestro eje hormonal hay que respetarlo y si es necesario, ir modulándolo. Y si lo tenemos que modular, lo podemos hacer con terapia no farmacológica o con terapia farmacológica natural, como las hormonas bioidénticas, que yo sí estoy totalmente de acuerdo y estoy a favor
de modular con este tipo de hormonas si la paciente realmente lo necesita. Y con esta diapo quería decirles que el conocimiento nos empodera, que están listas para tomar apuntes. Puse esta imagen para que nuestra mente la dejemos en blanco y con esta clase ustedes puedan aprender otras herramientas que les va a ayudar en su día a día. Y no todo es suplementación y tampoco no todo es hormonas, sino que lo más importante es gratis y ya lo van a ver. Los secretos para una longevidad sana es aprender, es educarnos en alimentación, ejercicio físico, toma de decisiones, que me gusta más que gestión de emociones, dormir mejor y si es necesario, suplementarnos y hacer tratamiento con hormonas bioidénticas. Hoy existe una mirada actualizada de la medicina que lamentablemente no todos los profesionales de la salud tiene este punto de vista. Y tomar decisiones me gustó más que el concepto de gestión de las emociones, porque no podemos tomar buenas decisiones si nuestra bioquímica no nos deja y está alterada por la mala alimentación, el mal sueño. A esto quiero hacer hincapié. Nuestro estilo de vida impacta nuestra bioquímica. Entonces, si comenzamos a ordenarnos en el sueño, en respetar los ritmos circadianos, en estar en contacto con la naturaleza, en hacer actividad física, y todavía no hablé de ningún tipo de medicación, ya podemos ordenar nuestra bioquímica, porque estamos viviendo en un cortocircuito hormonal que tiene que ver con cómo impacta nuestro día a día. A ver. Sí, se trabó de nuevo, quedó en la orquesta. A ver. ¿Ahí están viendo? Sí, ahí estamos viendo otra, pero se había trabado también en esa que era la orquesta sinfónica. Ah, bien. Bueno, con esto les decía sobre los secretos de una longevidad sana, que es esto: nutrición, ejercicio físico, tomar decisiones, dormir bien y en última instancia, suplementación y hormonas. Tampoco abusar del ejercicio físico porque tampoco es un cheque en blanco, porque si te abusas de él, te oxidas más. La importancia del sueño. Es fundamental dormir porque durante el sueño se reciclan células, construimos músculo, reparamos tejido, sintetizamos colágeno, reparamos células dañadas, regulamos nuestro metabolismo. Solamente durmiendo bien, de 7 a 8 horas por día. ¿Ahí pueden ver esa? Well aging. ¿No? No. Ahí sí. No. Ahí. Sí. El well aging, que es envejecer bien, busca restablecer el equilibrio hormonal. Con la terapia hormonal de reemplazo, no hay que ser menopáusica para una terapia hormonal, para una modulación hormonal, así que de esto no se confundan. La higiene del sueño correcta, la exposición a la luz natural, la actividad física de fuerza, la alimentación antiinflamatoria y los suplementos. Estas serían las herramientas que ahora vamos a ver. ¿Ahí pueden ver esa? Aún no. ¿El alimento de desinformación? Ahora sí. Bien. Debemos tener lineamientos básicos y elegir de qué nos vamos a nutrir. Es una alimentación a conciencia, ya no hay que contar calorías, no hay que tenerle miedo a las grasas. La alimentación tiene que ser una alimentación real de frutas, vegetales, carnes, huevos, legumbres. Si les gusta el pan, pan de masa madre.
no ultraprocesados, ni aceites refinados, ni de maíz, ni de girasol. Hay todo un cambio en la mirada en cuanto a la alimentación, porque en los años 50, 60 se demonizaron las grasas, porque a un presidente de Estados Unidos le había venido el infarto y habían dicho que era porque tenía el colesterol alto. Pero también se metió la industria farmacológica, se metió la industria cerealera, sobre todo en Estados Unidos, Nestlé, Kellogg's, los laboratorios de las estatinas. Entonces también comenzaron a hacer grandes negocios y eso también, ese dinero fue a parar a las sociedades científicas. Entonces, no puedo ver a un paciente y respetar una guía de tratamiento como se suele hacer la medicina convencional si no conozco el contexto. Entonces, está habiendo un cambio en la mirada en cuanto a la alimentación. Nos nutrimos, pero no solamente de comida, sino también de relaciones interpersonales, de situaciones. El alimento también tenemos que tener en cuenta, hoy estamos hablando mucho de lo que es la energía cuántica, entonces un alimento que viene de la naturaleza también tiene una energía vital y tiene una frecuencia vibracional que te va a aportar a tu organismo. Entonces también hay que verlo de esa manera y no solamente, y tratar de gestionar las emociones y que no sea a expensas de la comida, sino que busquemos darle vuelta de otra manera, con la terapia cognitiva conductual o con el mindfulness o con la biodecodificación, o sea, muchas otras ramas, muchas otras profesiones van a ayudar a que tengamos salud. Pero para eso necesitamos trabajar en equipo. Tener presente los macro y los micronutrientes conociendo la importancia de la grasa, de la proteína y del hidrato de carbono, que sea de calidad, con fibra. Entonces el hidrato de carbono que tiene que estar presente en el plato tiene que ser un vegetal por el aporte de fibras y que un plato tiene que tener la grasa saludable, la proteína y el hidrato de carbono de calidad, que sea vegetal o también frutas. Pero acá ya depende de cuáles son los objetivos de cada paciente, ya esto lo dejamos en manos de un dietista o una nutricionista que tenga esta mirada funcional, alineada con las hormonas, que sepa interpretar ese nutricionista el laboratorio que trae ese paciente, que conozca su contexto, y no es solamente dar una dieta escrita y que cada 3 horas tenés que comer esto, no, no es así, para nada, sino que hay que también negociar con el paciente y tratar de entrar de otra manera, pero no haciéndole un plan alimenticio estricto, porque así no vamos a tener adherencia al tratamiento. El vinagre de sidra de manzana, a mí me encanta que se lo utilice porque en pacientes con hiperinsulinemia o glucemias elevadas modula los niveles de insulina. Entonces, es una estrategia que podemos utilizar para pacientes que están inflamadas por un hiperinsulinismo. Entonces, es una cucharadita diluida en agua antes de cada comida principal o antes del almuerzo o de la cena, 2 veces por día. Y eso bajaría un poco la ansiedad, regula los niveles de insulina y de glucemia, como dije, y es una estrategia. Y también la podemos usar en las ensaladas. El vinagre de sidra de manzana también se considera un probiótico porque tiene bichitos activos que van a ir y van a modular también nuestra microbiota intestinal. Todo esto es re fácil, parece fácil, que sí, que uno ya sabe lo que tiene que comer, pero el aspecto adictivo de la comida son cosas que tenemos que manejarlas también y sentirnos acompañadas de una tribu, por ejemplo. Es importante el acompañamiento de un par, de hacerlo en equipo y obviamente llevar esto de manera interdisciplinaria. Pero un médico tiene que hablar de la alimentación con un paciente y tiene que saber qué desayuna, qué almuerza, a qué hora se va a dormir. Por eso es una medicina integrativa, porque el médico, cualquier especialidad, tiene que saber de ese paciente cómo come, cómo duerme, a qué se dedica,
está pasando algo que emocionalmente lo está tirando abajo. Por eso se llama medicina integrativa. Ahí estoy por poner la otra. ¿Ven esa? Sí, sí la vemos. De esto se trata la alimentación real de carnes, vegetales, frutas, algunos lácteos, si pueden ser de animales de pastura mejor, o de cabra o de oveja, porque todo lo que viene de la leche de vaca, aparte de que está expuesto a químicos o antibióticos, tiene una molécula que es el insulin growth factor que eleva los niveles de insulina. Entonces, por eso se prefiere que no sean de vaca. Pero bueno, si la paciente lo tolera bien, puede ser. Y tiene que ser entero. ¿Y por qué hablamos de alimentación real, ancestral? Porque así hemos evolucionado. Hemos evolucionado estando en ayunas. Nuestra especie evolucionó gracias a Dios, a la insulina, porque la insulina era la que, como sabía que íbamos a pasar periodos que no íbamos a comer, guardaba toda la comida en grasas, en triglicéridos sobre todo. Pero ahora, hoy en día, hablamos de que nuestra genética del paleolítico no ha evolucionado tanto como para el tipo de alimentación y de productos alimenticios que disponemos hoy en día en la mesa y que comemos más de lo que gastamos y encima generan un cortocircuito bioquímico y hormonal. Por eso es importante comenzar a tomar mejores decisiones en cuanto a la alimentación. Toda enfermedad comienza en el intestino y esto lo, lo decía Hipócrates. Si no pueden ver, me avisan, ¿no? Sí, sí, Esto ya lo decía Hipócrates y a mí la verdad que me cambió la mirada este libro, que actualmente ya lo estoy terminando de leer, sobre la microbiota. Es graciosa el título, después tiene una explicación de que no es que nos dice idiotas a nosotros, sino que tiene una explicación graciosa de esta doctora, Sari Arponen, que también es docente del máster que estoy haciendo. Ella es de Finlandia y también cambió, es médica infectóloga y comenzó a estudiar mucho, tiene un doctorado en todo lo que es microbiota. Y yo de este libro aprendí un montón, que si está lindo, fácil, claro, súper, es una lectura amena, graciosa, así que lo pueden comprar por Mercado Libre, así que si pueden comprarlo, sería genial porque también entenderían otras cosas más profundas del tema de la importancia de la microbiota, que hay toda una mirada muy actualizada, todo es por el tema de la microbiota, ya se están empezando a hacer trasplantes también de microbiotas para mejorar muchas patologías, incluso patologías como el trastorno del espectro autista en los niños. El intestino, sí, yo lo llamaría que es tu otro cerebro y porque existe una comunicación bidireccional a través de un nervio que se denomina nervio vago. El intestino produce diversas citoquinas que son moléculas proinflamatorias y hormonas que pueden influir en la salud hormonal y en nuestro comportamiento. Incluso se sabe que existen bacterias intestinales que producen sustancias metabólicas que pueden afectar el estado de ánimo. Es de una investigación prometedora y también algo que me llamó la atención es que vieron que está muy de moda el tema del uso del Ozempic para bajar de peso. Bueno, resulta que tenemos unas bacterias que aumentan los niveles de GLP-1, que es lo que hace el Ozempic, y eso participa en la sensación de saciedad. Así que imagínense
Si tenemos un intestino feliz, nuestra microbiota va a estar feliz y nosotros vamos a estar en calma. El cerebro se comunica con el intestino, que ya hemos dicho de eso. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre un intestino saludable y un intestino permeable? El tipo de alimentación, pero también la falta de luz solar, la falta de contacto con la naturaleza, la falta de sueño, la edad, que eso es algo cronológico que no lo podemos impedir. Nuestra microbiota va cambiando, pero cuando hay un intestino permeable, se abren las uniones intercelulares de las células del intestino, que son los enterocitos, y entonces dejan pasar todo lo que nuestro cuerpo, nuestro hígado está tratando de eliminar por la materia fecal, por ejemplo. Entonces es como una aduana liberada. Y resulta que esto también tiene que ver con todo el estado inflamatorio crónico silencioso. A algunos pacientes les gatillan la tiroides, a otros pacientes les gatilla en la parte digestiva. Hoy se está diagnosticando mucho SIBO, que es el sobrecrecimiento de bacterias del intestino delgado. Y esto, por supuesto, las patologías intestinales y la inflamación van a impactar en nuestro sistema hormonal, en nuestro sistema inmunológico e incluso en patologías ginecológicas tiene que ver. ¿Qué es? Y acá, esto es algo aparte, el estroboloma. El estroboloma es el conjunto de bacterias intestinales que viven en el intestino y que tienen capacidad de metabolizar y regular nuestros niveles hormonales como los estrógenos. Los estrógenos en exceso son malos. Nuestro cuerpo, nuestro hígado, que es la primera fábrica detoxificante de nuestro cuerpo, se los saca de encima metabolizándolos. Los elimina por la bilis, de la bilis viaja por el intestino, pero si no tenemos una microbiota sana y un estroboloma que está funcionando mal por todo lo que hemos dicho anteriormente, entonces esos estrógenos, esos residuos de estrógenos, vuelven a pasar a la circulación sanguínea y por supuesto nos van a hacer daño. Y esto es muy importante de estudiarlo en pacientes con síndrome premenstrual, o sea, con dolores menstruales intensos, pacientes con endometriosis, pacientes que hacen quistes mamarios o adenomas en el útero, tienen que ver con un ambiente estrogenizado. Y por supuesto que esto tiene que ver, porque puede gatillar un cáncer de mama o un cáncer de útero. Y también tengo que estudiar cómo esta paciente tiene su estroboloma, cómo es su salud digestiva, si le voy a dar, si le voy a plantear una terapia hormonal de reemplazo. Porque yo le estoy dando hormonas, le estoy dando estrógenos, y si no tiene una buena detoxificación de estrógenos, quizás le puedo producir un daño. Por eso no es solamente dar hormonas. Esto es importante del gluten, que hoy prácticamente se habla de que todo debería ser gluten free, pero también hay toda una industria de ultraprocesados que te dicen gluten free, pero eso no quiere decir que sea saludable, porque los ultraprocesados tienen un montón de sustancias químicas y de antibióticos para que ese producto se conserve y no crezcan bichitos, bacterias. Entonces, esos antibióticos que tienen los productos de góndola pueden dañar tu microbiota intestinal. Así que no es que vamos a comer todo ultraprocesado sin gluten. El gluten tiene una molécula que es la gliadina, que la gliadina lo que hace es activar otra molécula que se llama sonulina y que va a ir y va a producir más permeabilidad intestinal, que era lo que estábamos hablando. Se rompen esas uniones estrechas entre células y células debido al gluten que activa la sonulina y eso produce un daño. Pero no todo es celiaquía tampoco. Es como que también puede haber intolerancia al gluten y puede ser que tengas anticuerpos negativos o puede hacer que tengas una versión leve de una enfermedad celíaca. Así que
hay que tener cuidado, escuchar a nuestro cuerpo y consultar con un especialista. A lo que voy es que el sistema digestivo es fundamental y también impacta en nuestra salud hormonal. Los edulcorantes, los que sí podemos usar, el stevia, también están permitidos el agave, el xilitol, el eritritol, el monk fruit, pero por ejemplo el eritritol es para hacer cosas dulces, como un tipo bollería, pero saludable, y el xilitol es que si quieres batir el café y te gusta el café batido, es como que también te sale espumita. Entonces, estos edulcorantes sí podríamos usar. Los otros, no, porque tienen disruptores endocrinos, sustancias cancerígenas. Igualmente, estos edulcorantes también te van a aumentar la insulina, pero por lo menos va a ser de manera más controlada. Las grasas que sí suman y son la palta, los pescados, el aceite de oliva, los frutos secos, las semillas de lino. Incluso podés hacer harina con lino molido, harina de chía, harina de lino, harina de almendras. Sí, fíjense bien en la compra porque a veces vienen mezclados con otras harinas como harina de arroz, entonces ahí eso ya no sería saludable. El aceite de coco, que tiene, cada vez tiene muchos beneficios y tiene que ver con que también está a nivel cerebral, nos aumenta nuestra capacidad cognitiva, por ejemplo. Yo lo uso mucho para hacer cosas dulces, puede ser cualquiera, también se puede hacer los buches para mejorar nuestra microbiota oral, se hacen buches con aceite de coco. Cocinar con manteca común, cocinar con manteca de cerdo. El aceite de oliva solamente aguanta temperaturas hasta 180 grados. Después de eso se oxida. Y si se oxida, te produce muchos radicales libres, que si ya tenés radicales libres aumentados, es como que vas a estar en desequilibrio. Entonces, por eso el aceite de oliva extra virgen es más para lo salado y lo frío, sino cocinar con manteca común, que sí, o manteca de cerdo también. No margarina. Margarina no es una grasa saludable. Cocina segura. Bueno, y acá ya hablamos de los disruptores endocrinos, que son sustancias químicas que pueden interferir con nuestro sistema endocrino, que es responsable de regular nuestras hormonas. Estos compuestos pueden alterar nuestro equilibrio hormonal y afectan el desarrollo, la reproducción, el metabolismo, el comportamiento y otras funciones fisiológicas. Es como que pueden imitar o bloquear o modificar la acción de nuestras hormonas naturales. En la cocina no tenemos que usar nada de plásticos, porque acá estoy hablando que todos tienen disruptores endocrinos. Los sartenes antiadherentes, calentar el plástico en el microondas, el papel de aluminio, que yo lo usaba muchísimo, después me enteré que no, porque también tiene aluminio, potencial cancerígeno, silicona, nada que tenga bisfenol A, ni polietileno. Después vamos a ver el tema de los maquillajes también. Acá está. Y esta es una figura de los disruptores endocrinos, que ahí está nuestra célula y nuestra célula o da una respuesta errónea porque un disruptor endocrino se unió a esa célula, o directamente esa célula no responde porque el disruptor endocrino bloquea la respuesta. Entonces estamos rodeados de esto. En el ambiente, también siempre lavar, también se aconseja lavar las frutas y las verduras porque también tienen pesticidas que también actúan como potenciales disruptores endocrinos. O sea, son cosas que podemos ir haciendo de a poquito e incorporar en nuestra rutina diaria.
diferentes dietas, diferentes estrategias. ¿Por qué? Ni la dieta keto, ni la alimentación mediterránea, ni la alimentación vegana. Tenemos que tener cuidado con todo esto porque todas van a tener también un impacto en nuestra microbiota, la cual va a disminuir o va a aumentar y encima de bichitos no beneficiosos cuando uno lleva una alimentación estricta. Entonces, yo estoy a favor de que podemos ganar cierta flexibilidad metabólica. Sí, a veces nos acercamos a la dieta keto o a veces tratamos de comer una alimentación más vegana o con menos carne. Es como ir jugando con la alimentación. Sí, te puedes comer también una pizza, una hamburguesa de vez en cuando, pero de vez en cuando. Esto también es ganar flexibilidad metabólica, que a veces funcionemos a cierto tipo de alimento, pero que tratemos de que nuestro tipo de alimentación sea un combustible limpio. Y ahora vamos a hablar de las hormonas. ¿Pueden ver esa? Sí, Bien. Sí. ¿Qué son las hormonas? Las hormonas son mensajeros químicos que comunican nuestras células. Y la idea es equilibrar, no reemplazar una hormona, sino lograr un equilibrio hormonal, porque tampoco vamos a hacer un tratamiento hormonal de reemplazo durante muchísimo tiempo, no, sino que hay que dar la hormona que sea necesaria en un periodo de tiempo. Mientras tanto, ir enseñando a esa persona cómo tiene que mejorar sus hábitos y de acuerdo a eso veremos si esa paciente necesita la modulación hormonal o quizás ya no. Y todo, por supuesto, se hace haciendo una analítica, preguntando sobre los hábitos, preguntando, lo más importante, más que una analítica, es preguntando a la paciente o al paciente cómo se siente, qué cambios ha sentido. Y el paciente nos va a decir, a veces la analítica no refleja en cómo está el paciente, porque muchas veces podemos tener un laboratorio que según valores de referencia está todo normal, como la mayoría de las veces, pero el paciente está cansado, se siente mal, siente que no rinde, está de mal humor. Entonces tampoco hay que ser confiados de una analítica. No podemos vivir sin ellas y siempre es necesario mantener un equilibrio hormonal. Entonces la idea sería a veces hay que restaurarlas y pueda mantener su función. Si tenemos que hablar de hormonas, esta para mí es la más importante. Evolucionamos gracias a ella, por lo que ya les conté, y los valores funcionales que hoy se consideran en el laboratorio es que tenga menor de 5. Es un indicador de buena salud metabólica. Optimiza niveles de energía, mejora la longevidad, mejora el equilibrio hormonal. Valores bajos de insulina ayuda a que las células permanezcan sensibles a la insulina, porque la resistencia a la insulina, una insulina resistencia, es cuando esa célula se resiste a la insulina. Entonces no quiere saber nada, por eso ahí comienza toda una alteración metabólica. Entonces con estos valores bajos favorecemos una mejor utilización del azúcar, de la glucosa, y así reducimos el riesgo de, por ejemplo, un síndrome metabólico, una diabetes tipo 2. Al ser una hormona anabólica, promueve el almacenamiento de grasa. Por eso, tener valores bajos de insulina promueve la quema de grasa y somos menos propensos a almacenar grasa innecesaria. Y niveles altos de insulina están asociados a un aumento de marcadores de inflamación crónica de bajo grado que va a contribuir a futuro a enfermedades cardiovasculares, al cáncer y a trastornos autoinmunes. Cuando la insulina es alta, el cuerpo se vuelve dependiente de la glucosa como fuente principal de energía, lo que puede generar caídas energéticas si los niveles de glucosa fluctúan mucho. Por esto es que mantener la insulina baja favorece la flexibilidad metabólica, permitiendo que el cuerpo a veces use glucosa o a veces ácidos grasos para obtener energía de manera eficiente. Y también está relacionado con la longevidad, ya que favorece la activación de vías celulares que promueven la reparación celular y la prevención de enfermedades relacionadas con la edad,
como el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas. Mejora el equilibrio hormonal, ya que puede interferir con otras como el cortisol, como la hormona de crecimiento y como las hormonas sexuales. Miren la importancia de la insulina. La insulina yo la uso mucho como marcador de inflamación celular. Y ya me dice el contexto o el incendio en el que está viviendo esa paciente. La vitamina D, la vitamina D ya no es una vitamina, es una hormona. ¿Cuáles son los valores de referencia? Dicen otra cosa, dicen entre 30 y 80, pero en realidad la paciente tiene que tener mínimo 50 a 80. Vienen preparados magistrales que le damos a dosis diaria de 3.000 a 10.000 unidades internacionales. Cada vez se está dejando de utilizar la vitamina D a altas dosis de una sola vez al mes porque se vio que no es efectiva. Y además tiene que ir acompañada de la vitamina K2 que viene incorporada, porque la vitamina K2 es como el GPS de la vitamina D. Es la que va a evitar que el calcio se fije en la mama o en los vasos sanguíneos y que vaya a donde tiene que ir, al hueso. Porque si no, el calcio se va a cualquier lado si damos vitamina D sola. Y es una hormona porque tiene un impacto. Hasta mejoraría los sofocos, porque interactúa con los receptores de los estrógenos, sofocos de las mujeres menopáusicas o perimenopáusicas. Mejora la salud ovárica también en el contexto de la búsqueda de embarazo y también mejoraría la función del endometrio en un contexto de fertilidad. Si esa paciente va a ser sometida a un tratamiento de fertilidad. En mujeres con síndrome de ovario poliquístico puede ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina. Niveles bajos estarán relacionados con patologías ginecológicas como el síndrome premenstrual o la endometriosis, ya que esta, a niveles adecuados más de 50, ayuda a regular la inflamación. Y también los niveles de serotonina, que es la hormona del estado de ánimo. En embarazadas se ha relacionado que si está baja, puede haber riesgo de preeclampsia, diabetes, parto prematuro, bajo peso al nacer. También tiene propiedades inmunomoduladoras porque mejoraría los brotes en la enfermedad autoinmune como el lupus y también mejoraría el estado de la microbiota intestinal. Así que miren la importancia de esta vitamina que la podemos pedir, que lamentablemente las obras sociales no quieren que la pidamos porque dicen que es cara, pero toda paciente merece evaluar vitamina D por lo menos mínimo una vez al año. Y bueno, lo ideal sería 2 veces al año. Ahí. La salud se construye en casa. Ay, ay, esperen. ¿Qué pasó acá? A ver, voy a cerrar esto. Porque no sé qué pasa que no me aparecen las otras diapositivas. Aquí está. Pero, Ahí está. Los estrógenos. Hablemos de los estrógenos. Sí, todos sabemos que los estrógenos tienen que ver con que previenen el envejecimiento prematuro, pero no solamente son producidos por los ovarios, sino también por nuestra glándula suprarrenal, por nuestra grasita, que tenemos estrógenos también ahí. ¿Y qué pasa? Mejora la memoria, la concentración, la empatía, mejora la libido, tiene un montón de funciones que tienen que ver con mejor calidad de vida, pero que también tenemos que saber que hay 3 tipos de estrógeno, y hay un estrógeno en particular que es la estrona, que en pacientes en perimenopausia o menopausia tenemos que tener mucho cuidado, porque si tenemos este valor elevado, podemos estar hablando de un mayor riesgo de patología oncológica.
¿Qué pasa? Cuando tenemos dominancia estrogénica, es cuando hay un desequilibrio hormonal donde los niveles de estrógeno son altos en relación con la progesterona o se están fabricando en exceso. ¿Y por qué? Por la disbiosis intestinal, con lo que les decía del estroboloma, o si tenemos un hígado graso, quiere decir que ese hígado no está metabolizando bien los estrógenos, no los puede eliminar por bilis, entonces comienzan a aumentar en sangre. Y por supuesto el síndrome metabólico, el sobrepeso, la obesidad, porque en la grasa, en exceso, tenemos una enzima que se llama aromatasa, que convierte las hormonas, la testosterona, por ejemplo, la convierte en estrógeno. Y si estamos expuestos a disruptores endocrinos, más todavía, porque tenemos en el ambiente sustancias que se denominan senoestrógenos o los parabenos de algunos maquillajes, que también se comportan como estrógenos en exceso. Entonces, si esa paciente tiene un terreno de mucha vulnerabilidad porque tiene una disbiosis intestinal o porque tiene un hígado graso, está en dominancia estrogénica. Y esto puede dar ciclos menstruales irregulares, dolores menstruales, retención de líquidos, cambios de humor, cefalea. Ojo, también los varones están expuestos a una dominancia estrogénica y esto se nota en la ginecomastia, cuando tienen un poquito de mamas feminizadas y el estrógeno en los varones puede causar alteraciones espermáticas, alteraciones en la fertilidad, cáncer de próstata. Entonces, por eso también tenemos que tener cuidado con la dominancia estrogénica. Los estrógenos sí son necesarios, pero en exceso es patológico. La progesterona. También la tienen los varones a la progesterona. Es la hormona de la calidad de vida. Previene la osteoporosis, es la hormona de la tranquilidad y del sueño. Yo indico mucho a muchas personas, a muchas pacientes, sobre todo progesterona de la noche, porque ayudaría, como terapia de modulación hormonal, ayudaría al sueño. Es neuroprotectora, también se sintetiza en el cerebro y también en las glándulas suprarrenales, pero en menor cantidad. También es ansiolítica, también la indico en pacientes con síndrome premenstrual, donde hay una inestabilidad emocional. Muchas veces los síntomas de progesterona baja son cuando tenés las manos y los pies fríos a la noche que te acostás, y es porque puede estar disminuida. Y también lo más importante de la progesterona es que es precursora del cortisol. Entonces también hay pacientes que necesitamos, que están tan agotadas, que tienen hasta el cortisol bajo, también les tengo que dar progesterona, porque sé que esa progesterona se va a convertir en cortisol, que es un glucocorticoide antiinflamatorio, que a veces la paciente lo necesita. Porque recuerden que el cortisol es necesario, es la hormona que nos ayuda a llevar el día a día. Pero a veces cuando hay tanto bombardeo, nuestra glándula suprarrenal, que es la que sintetiza el cortisol, también se agota. Y entonces comienza a disminuir mucho, y eso también puede traer, es patológico también el cortisol bajo, como también lo es un cortisol en exceso. El cortisol bajo es cuando ya estás tan quemado o estás tan agotada o agotado que comienza a disminuir. Entonces comienza a haber una disfunción de la glándula suprarrenal. Causa de disminución de la progesterona: los anticonceptivos, el estrés, los antidepresivos, las dietas ricas en azúcares simples. Acuérdense que los varones también necesitan la progesterona, porque pasa lo mismo que en la mujer. La progesterona es precursora del cortisol. Las grasas hidrogenadas, el aceite de maíz, de girasol, la mezcla, el aceite de canola, todas producen oxidación, mucha oxidación en nuestro cuerpo. Trastornos tiroideos, otras patologías como una prolactina elevada, trastornos del ciclo menstrual, que bueno, esto ya hay que ver mucho con la clínica y hay que ver con una analítica que hay que pedir al paciente, ir relacionando y ver qué herramientas podemos utilizar. Que no todo es para medicación, sino que tenemos que hacer todo lo otro que venimos hablando, y si es necesaria la medicación también
pero por un periodo de tiempo. Yo modulo con progesterona porque me revierte la dominancia estrogénica del envejecimiento, porque combate síntomas depresivos y disminuye la incidencia de ataques de pánico, protege contra el cáncer, ayuda a prevenir la osteopenia y del envejecimiento. En el envejecimiento celular ya comienza a partir de los 28 años. Miren para que tengan en cuenta. Y el climaterio comienza a partir de los 35 años. Y la primera hormona que disminuye es la progesterona. Entonces, cuando uno tiene ansiedad por lo dulce, inestabilidad emocional, irritabilidad, es porque quizás están fluctuando los niveles de progesterona. Entonces hay que estudiar, evaluar qué podemos hacer y si es necesario modular con progesterona bioidéntica por un tiempo, yo estoy de acuerdo. La testosterona, que hoy tan famosa, se habla mucho del pellet de testosterona, de la crema con testosterona. Disculpa, te hago una consulta. Sí, Cuando vos decís modular, ¿a qué hace referencia? ¿A tomar un suplemento? sí, a tomar una medicación con hormonas bioidénticas con progesterona bioidéntica. Es una medicación. Ah, perfecto, bien, bien, entiendo, gracias. De nada. Las preguntas después las hacemos al final para que así sigamos con las diapos y no se haga extenso esto, ¿ok? Perfecto, gracias, sí. De nada. La testosterona es la hormona clave tanto para el hombre como la mujer. Desempeña un papel crucial en la salud reproductiva, en la masa muscular, en la densidad ósea, en el estado de ánimo, la energía, previene la osteopenia, mejora toda la parte cognitiva de la mujer. Hay muchos estudios que hoy en día avalan el uso de testosterona, ya sea en forma de crema, ya sea en comprimido sublingual, ya sea en forma de pellet. Hoy en día decimos sí a la modulación hormonal. Todavía hay escuelas de la medicina, ciertas sociedades como la Sociedad de Menopausia de Estados Unidos, que recién la está pudiendo aprobar, pero lamentablemente todavía es un tema tabú. Podemos suplementar todas las hormonas, tiroides, insulina, testosterona para problemas en los varones, pero algo pasa a nivel perjuicioso o de que la menopausia también todavía es un tema muy tabú, o incluso la perimenopausia, de que no quieren permitir el uso de la testosterona en la mujer, porque dicen que no hay medicina basada en la evidencia, pero les voy a mandar estudios, si quieren, donde se avala el uso de este tipo de terapia hormonal si la paciente lo necesita para que tenga calidad de vida, sobre todo en pacientes que han pasado por algún tipo de proceso oncológico, cáncer de mama, cáncer de ovario, donde sufren una menopausia acelerada o antes de tiempo, entonces pierden calidad de vida. Entonces esas pacientes merecen terapia de conmodulación hormonal, ya sea de testosterona o de las otras, para que puedan seguir viviendo con calidad esos años y no como decía, con mala calidad de vida. Es verdad que no todo es terapia hormonal, sino que también es todo un contexto general que la paciente tiene que ir educándose sobre eso. Ayudamos con la terapia hormonal y después quizás las tenemos que suspender. Y la testosterona es segura, hay evidencia que ya se están poniendo pellets de testosterona a pacientes que han pasado por un cáncer de mama, donde imagínense han estado sometidas a radioterapia, quimioterapia, entonces tienen una insuficiencia de muchas hormonas que afectan su calidad de vida. Entonces hoy en día se está estudiando más sobre este tema y cada vez hay más médicos que nos estamos formando en este tipo de terapia de modulación hormonal. No es terapia de reemplazo, es modular las hormonas, modular esa glándula suprarrenal sobre todo, trabajar el músculo, que también es un órgano endocrino, para que esa paciente pueda vivir mejor. ¿Y qué es lo que nos lleva a la disfunción hormonal y todo esto que hemos hablado? Las dietas estrictas, la falta de sueño,
la mala salud intestinal, los alimentos inflamatorios todo el tiempo, la falta de sueño, bueno, el cigarrillo, las infecciones, todo esto, o sea, traumas, estrés, inadecuada gestión de las emociones, todo nos lleva a una disfunción hormonal y por lo tanto a un envejecimiento celular acelerado que quizás cronológicamente puedes tener 35, 40, 50 años, pero por dentro tu cuerpo me puede estar diciendo lo contrario y que tenés más edad todavía. Ay. Valores funcionales del laboratorio. Yo creo que todo paciente debe saber valores funcionales del laboratorio, que no es lo mismo valores de referencia que valores funcionales. Los valores funcionales son valores más estrechos y específicos que utilizamos en medicina preventiva para evaluar de manera más precisa el estado de salud de una persona. Y ayudan a identificar desequilibrios antes de que se conviertan en enfermedades evidentes. Glucemia en ayunas, estos son los valores de funcionales, los de referencia, les pongo ahí los convencionales que me dicen que entre 70 y 99 es normal, pero no, funcional tienen que ser entre 75 y 85. Lo mismo la hemoglobina glicosilada, lo mismo la insulina, que te pone valores normales entre 2 y 19. Cuando estamos hablando que ya valores más de 10, me está hablando de la insulina resistencia, prediabetes. El rango funcional es entre 2 a 5 mil unidades por mililitro. Entonces después ustedes comparan con sus laboratorios que tengan y más o menos van a ver un panorama de cómo está su salud. Estos también hablamos de valores de referencia, colesterol total, el colesterol bueno, el HDL, los triglicéridos. Esto, acá ya puse valores funcionales. Toda esta analítica yo la utilizo para medir inflamación celular en una paciente y evaluarla para ver qué grado de riesgo tiene de estar patológico. El colesterol total no hay que verlo tanto, sino que es el colesterol oxidado por una mala alimentación la que me va a aumentar el riesgo cardiovascular. Pero si es un paciente que lleva una dieta rica en grasas saludables, hace deporte, se alimenta, sabe lo que tiene que comer, tiene un colesterol total de 200, 240, se siente bien, está sano, no le tengo por qué bajar el colesterol como cardiólogo, ¿sí? Porque es ese tipo de colesterol yo necesito que tenga ese valor para que sintetice sus hormonas. Pero bueno, es todo un tema en la parte de la cardiología. El cortisol, como les decía, es la hormona clave en la respuesta al estrés. La podemos medir de muchas maneras. Se la mide en ayunas a la mañana, si es en sangre, pero los valores reales es mejor cuando la medimos en saliva. A la mañana, al mediodía, a la tarde y a la noche. Y ya con eso puedo saber si es una paciente que tiene alguna alteración de su glándula suprarrenal, de cuán desbordada está, si ya está en fase de estrés agudo, en fase de estrés crónico o en fase de agotamiento al estrés. Por eso es importante medir el cortisol. Bueno, acá como les decía, es la que se puede medir en sangre en oliva o en saliva. Y acá el concepto de fatiga adrenal es eso, estuviste tan a tope, que llega un momento en que tu glándula suprarrenal se agota y ya no tenés ni cortisol para secretar. Y eso te pone en un estado vulnerable. El de cortisol, ¿qué pasa? Nos permite adaptarnos al medio en donde nos desarrollamos. El cortisol, nuestro cortisol endógeno, corrige escenarios, nos da bienestar, nos sirve para hacer frente a nuestro día a día, ya que tenemos obstáculos anímicos o físicos. Pero ¿qué pasa? El problema es que estamos sobreestimulados. Hay un exceso de estímulos en el medio ambiente,
pensamientos acelerados, muchas mochilas emocionales que pueden hacer que agotemos toda nuestra fuente de cortisol. ¿Cómo podemos optimizar nuestra salud? Y acá va esto importante, espero que no se aburran. ¿Cómo podemos equilibrar el cortisol? A la mañana es ponernos al sol. Alimentación saludable para regular niveles de insulina y de progesterona, y si lo podés hacer con una nutricionista que esté alineada, como te digo, mejor. Alimentación con grasas saludables, suplementación, acá entra la parte de podemos dar cortisol bioidéntico por cierto periodo de tiempo e ir controlando, o también podemos usar suplementos adaptógenos como ashwagandha o rodiola. Actividad física de fuerza, porque también hemos dicho que el músculo es un órgano endocrino que favorece el desarrollo de hormonas. Dormir 9 horas sería lo ideal porque aumenta nuestra reserva adrenal, y meditar. O sea, no todo es medicación, sino es todo un cambio de mirada en cuanto a tu salud y conocer cuáles son las cosas que te pueden sumar. Ya me falta poco. Bueno, esto capaz que les interesa más a los que son profesionales del biohacking. El concepto de biohacking es todo el conjunto de acciones que podemos llevar a cabo para controlar mejor nuestra biología. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mejorar los niveles de testosterona y cortisol, optimizar la aromatización. Acá es como, si la aromatasa es la enzima que nos aumenta los estrógenos y que aparte es favorecida por la insulina alta, la estrategia es bajar de peso, hacer actividad física y en algunos casos tenemos que dar medicación para frenar la aromatasa, para que no haya tantos estrógenos. El otro hackeo depende de la salud de nuestro hígado, mantener controlado esos estrógenos que pueden tener cierta afinidad por causar alguna patología oncológica como el cáncer de mama. El cáncer de mama, hay un tipo de cáncer que es hormonodependiente, la mayoría de los casos, y tiene que ver con todo un ciertos factores de riesgo que tiene esa paciente que no tiene que ver con la genética. La genética sí es en un 10%, pero el cáncer de mama es porque son pacientes que viven en un contexto de dominancia estrogénica y que por eso hacen la patología oncológica. El cuarto hackeo será la correcta lectura de hormonas. Acá me faltó lectura. Y eso logramos manteniendo los niveles bajos de insulina. Una insulina elevada lo que hace es atontar a las células de nuestro cuerpo. Entonces, nuestras células, como están inflamadas, no leen las hormonas o los nutrientes o las vitaminas que están pasando por nuestra sangre, por el torrente sanguíneo. Entonces debemos bajar ese grado de inflamación. La insulina ya me está diciendo, es un marcador de inflamación. Entonces, todas las estrategias que tenemos que volcar es hacia el descenso de la insulina, con todas las herramientas que ya les dije. Y estas son las herramientas. De vez en cuando, ayunar, reposo digestivo de 12 horas, cenar temprano, tipo 7, 8, desayunar después de las 8, 9, porque en el reposo digestivo se ponen en marcha mecanismos de limpieza celular, de reciclaje, de reparación, regeneración, como les dije. Entonces, es importante el ayuno. No estoy hablando de ayuno intermitente. El ayuno intermitente no es para cualquiera. Hay que pedir un laboratorio, analizar bien ese paciente, porque si es un paciente que está en fatiga adrenal, o sea, es un paciente que no tiene cortisol, el ayuno le va a hacer peor. Entonces, el ayuno intermitente no es para cualquiera. Pero un reposo digestivo de 12 horas por lo menos, sí lo podemos hacer. Entrenar en ayunas sería lo ideal, pero si no, entrenar en cualquier momento del día, lo mismo viene bien. Respetar los ritmos circadianos, que es lo que decíamos, de comer cuando es de día, terminar de comer cuando todavía es de día, anteojos blue blockers, que bueno, es una estrategia
si tenés que trabajar todavía de noche y estás en contacto con el celular, con la computadora. Alimentación rica en grasas, normoproteica y baja en hidratos de carbono y que sean de calidad, pero esto también va a depender del contexto de cada paciente, de los objetivos de cada paciente, de cuáles son sus metas. Pero en general esto sería lo básico. Evitar los aceites hidrogenados, que ya les dije, cuidar a nuestro hígado. Y si tenés hígado graso, insulina resistencia, sí podemos suplementar con 3-indolcarbinol, con DIM, con complejo B, porque esto va a ayudar a reponer al hígado como tu principal sistema antioxidante endógeno. Que si está graso, es como que está envejecido, te estás oxidando rápido. Entonces, por eso sí tenemos herramientas para mejorar la salud hepática. Y la suplementación básica, a mis pacientes, la mayoría, comienzo con omega 3, magnesio, vitamina C y vitamina D, que sería la suplementación básica. Hoy se está hablando mucho de lo que es la salud de la mitocondria, porque tiene que ver con que las mitocondrias son organelas que están en el citoplasma de nuestras células, tienen ADN mitocondrial y es la central eléctrica de nuestro cuerpo. Entonces, hoy todas las herramientas, todos los estudios se están haciendo sobre el estudio de la mitocondria, que cuanto más mitocondrias tenemos, más salud vamos a ganar. Si entrenamos músculo, sintetizamos más mitocondrias. El ojo es el órgano que más mitocondrias tiene y más consume. Entonces, hoy todo lo que se está haciendo para lograr el tema de longevidad, y bueno, obviamente la industria farmacéutica también está estudiando esto, tiene que ver con la salud mitocondrial. Biogénesis mitocondrial es lo que hacemos con la actividad física de fuerza. Y entonces, el ejercicio físico, la alimentación, el ayuno intermitente, también ya tenemos suplementación para mejorar nuestra salud mitocondrial, como la coenzima Q10, el ácido alfa-lipoico, el resveratrol, la L-carnitina. Todo esto promueve la biogénesis mitocondrial. No para todas las pacientes, pero podés mejorar tu salud mitocondrial, ya sabes con qué. Con la alimentación, respetando los ritmos circadianos, durmiendo bien y haciendo ejercicio de fuerza. Que son cosas básicas, son gratis, pero requiere un cambio de mentalidad de parte tuyo, de parte del paciente. Requiere esto de predisponerse al cambio, porque si ya está sabiendo muchas cosas, ya tiene mucha información, el tema es comenzar a hacer el desafío. Los suplementos básicos que yo utilizo, el omega 3 son ácidos grasos, EPA, DHA y ALA. Son 3 tipos de ácidos grasos. El ácido alfa-linoleico, que es de origen vegetal, que viene de las semillas y que promueve la síntesis de los otros dos, que son el EPA y el DHA. Que el EPA es el que tiene más poder antiinflamatorio. Lo que pasa es que no podemos tomar cualquier omega 3. Esto lo damos en un contexto de inflamación celular, por ejemplo, un paciente con hígado graso, un paciente diabético, un paciente con síndrome metabólico, un paciente con ovario poliquístico. Yo sé que está en un contexto de inflamación crónica, le tengo que dar omega 3, porque nuestro cuerpo no sintetiza el omega 3, estos ácidos grasos que son esenciales. Nuestras células, las membranas celulares, están compuestas de una bicapa lipídica de grasas y entre ellas el omega 3. Entonces, para mejorar esa salud celular, son pacientes que necesitan omega 3. Y las pacientes saludables con 1 gramo de omega 3 está buenísimo. Pero también tenemos que ver que tenga el sello IFOS y que sea triglicérido.
Eso es lo importante. Acá ven el sello IFOS y que sea en forma de triglicéridos. Por ahí el OMECAP es una opción, pero no es la mejor porque no se absorbe tanto como el formato triglicérido de este omega 3, por ejemplo. Pero lo más importante es que cuando vayan a comprarlo, diga que tenga el sello IFOS y que la relación esta EPA-DHA sea de 3 a 2. Magnesio, hay muchos pacientes ya también se están como autoprescribiendo magnesio. Es un oligoelemento fundamental porque participa en más de 500 reacciones enzimáticas en nuestro cuerpo. Es súper necesario. Estamos ante una pandemia mundial de déficit de magnesio porque lo estamos usando todo el tiempo. Sirve de soporte muscular, nervioso, para nuestra salud ósea, para el equilibrio enzimático, un montón de funciones. Pero también tenemos diferentes tipos de magnesio. Y ahí entra la dosis específica, la dosis ortomolecular, que depende de qué paciente tengo al frente para ver qué tipo de magnesio le voy a dar dependiendo de sus necesidades. En general utilizamos citrato de magnesio, pero depende de cuáles son los objetivos, es que le voy a dar otros tipos de magnesio como estos que acá aparecen. Tipo de magnesio, el glicinato, el treonato, el malato, el taurato, el sulfato, el arginato. Entonces, esto para las que son nutris deberían saberlo y tener esta guía de que depende cuál sea el objetivo o la meta del paciente, es que voy a hacer un preparado magistral de un tipo de magnesio u otro. Y ya estamos terminando. Bueno, la vitamina A, que tiene todo un impacto positivo en el envejecimiento saludable, está en los alimentos. Las vitaminas todas están en los alimentos, pero que si vamos alineados con el nutricionista y si ustedes consultan a un nutricionista, no va a hacer falta la suplementación. Pero a veces, al principio, cuando uno comienza un plan, sí es necesario. Y es para la inmunidad, para el desarrollo de la visión. Yo lo utilizo mucho para proteger mucosas, sobre todo la mucosa vaginal, la mucosa uretral en pacientes con infecciones urinarias a repetición. Y acá están las dosis. También ayuda para el metabolismo, para pacientes hipotiroideos o con tiroides de Hashimoto, porque para que la T3 entre a la célula necesita de vitamina A, si no la T3 queda libre en la sangre. La vitamina C tampoco me puede faltar, la indico 1 gramo, 2, 3 gramos lejos de la comida, es un potente antioxidante. Si estás tomando colágeno tenés que tomar vitamina C, pero no es la vitamina C del jugo de naranja, no, porque el jugo de naranja tiene mucha fructosa, te impacta mucho sobre la insulina, sobre la glucosa y hace un estrago bioquímico, así que no el jugo de naranja. La vitamina C, puedes comprar cualquier vitamina C de Mercado Libre que no tenga azúcar, no es cara y las tomas lejos de la comida. Y es fundamental porque también ayudas a tu hígado a mejorar el soporte de antioxidación que tiene el hígado y aparte es una vitamina que el humano no la sintetiza. La vitamina D, que ya hemos hablado, siempre asociada a la vitamina K2. El complejo B lo doy también para apoyar la salud hepática. También lo formulo de manera magistral. Es un complejo que me da energía, vitalidad, es neuroprotectora, tiene que ver también con el estado de ánimo y a veces es necesaria la suplementación ortomolecular porque también hay un tema con los alimentos, con los pesticidas, con que no hay acceso a ciertos tipos de alimentos o que ya la tierra no es la misma, entonces la naturaleza ya no provee todo para que crezca esa planta o ese alimento de la naturaleza, no tiene lo que debería tener. Entonces, a veces hay que suplementar, o como dije recién, al principio quizás haya que suplementar de entrada
con dosis ortomoleculares, porque también existen complejos B en la farmacia, que son polivitaminas que no hacen nada. Yo prefiero, de acuerdo a la bioindividualidad del paciente, suplementarlo con lo que realmente necesita. ¿Y qué pasa en el climaterio y la menopausia? Y bueno, tiene que ver con todo esto. De acuerdo a cómo habremos hecho los deberes antes, es que vamos a tener un climaterio o una menopausia acorde a lo que hemos invertido antes. Es una etapa más en la mujer, pero es la etapa en donde la mujer vive más años, incluso más años que en la edad fértil. Por eso es que, como todas las que somos mujeres vamos a llegar a esta etapa, tratemos de comenzar a mejorar y a optimizar nuestra salud, nuestro estilo de vida, para que después no tengamos un climaterio, una menopausia patológica llena de síntomas, de sofoco, malestar general, sarcopenia, pérdida acelerada de la masa muscular, osteopenia, fracturas, riesgo cardiovascular. Si comenzamos a trabajar en cómo gestionar nuestra salud, esta etapa va a ser una etapa más. Y acá volvemos a hablar un poquito de si es necesaria la terapia hormonal. Y sí, por supuesto que sí, si la paciente tiene síntomas, sí. Eh, para la sequedad vaginal tenemos un tipo de tratamiento con estrógenos locales. Para los sofocos tenemos un tipo de tratamiento no farmacológico o farmacológico, dándole hormonas bioidénticas. Es necesario aliviarle los síntomas, que son los síntomas de la menopausia y el climaterio, son la inestabilidad emocional, la incapacidad de pérdida de peso cuando venía haciendo la misma actividad física que siempre y no baja de peso, o que venía comiendo lo mismo y comenzó a ganar peso, proteger el sistema cardiovascular, proteger el hueso, el cerebro. Entonces acá tenemos que comenzar a modular para que, como la paciente que tiene muchos síntomas en la menopausia, es porque tuvo un descenso brusco de su eje hormonal. Entonces yo tengo que ir elevando eso, ir equilibrando con terapia de modulación tumoral o con terapia no farmacológica, que ya vamos a hablar. Los sofocos, hay evidencia ya sobre tratarlas con simicifuga racemosa, que esta es mi preparado magistral para pacientes que, por ejemplo, tienen miedo a la terapia de modulación hormonal, tienen miedo a las hormonas, entonces no quieren otras cosas más naturales. Bueno, tenemos herramientas para tratarlos, pero siempre conociendo el contexto de esa paciente, haciendo hincapié en el estilo de vida, la actividad física, suplementándola con otras cosas también, como complejo B, vitamina C, eh, meditación, yoga, o sea, mejorar los ritmos circadianos, todo es, la paciente que tiene sofocos es porque hay un desorden en su vida, entonces tenemos que llevarla a ese orden. Medicarla por un tiempo hasta que ella vaya sabiendo qué tiene que comer, cómo tiene que dormir, cómo tiene que prepararse para el sueño, qué actividad física tiene que hacer, con qué técnicas de meditación va a mejorar su gestión de las emociones. Es todo un proceso. El ejercicio físico, como les decía, el músculo es un órgano endocrino. Siempre prescribirlo es una receta médica y es una intervención que todos los días estamos viendo evidencia científica de que es eficaz, mejora los sofocos, mejora la salud cardiovascular, mejora el control del peso, hay mayor estabilidad emocional. O sea, explicarle a la paciente de que debe tomar conciencia que el ejercicio físico no lo podemos negociar y tiene que ser parte de su bienestar si se quiere enfocar en optimizar y tener salud. La pérdida de masa muscular se llama sarcopenia y comienza la pérdida de músculo a partir de los 30 años. Se acelera después de los 40 años, donde ya comenzamos a perder masa muscular un 1% por año. Si perdemos masa muscular,
perdemos testosterona, perdemos estrógeno, perdemos hormona de crecimiento debido a la pérdida progresiva del músculo. La hormona de crecimiento es la hormona que nos regenera a la noche, que manda la orden para que se sintetice nuevo colágeno, nuevos tejidos, nuevos vasos sanguíneos, repara intestino. Entonces, si perdemos músculo, perdemos salud cognitiva también. Entonces, hoy se recomienda 150 minutos de actividad física aeróbica, baile, bici, spinning y además 2 veces por semana de ejercicio de fuerza. Eso es lo que dicen las últimas guías en cuanto a cómo reducir los síntomas de... Ya, acá hablamos de la menopausia, pero en general es para todas. Y por último, ya, como cerrando, sí, yo les digo que sí a la terapia de modulación hormonal porque es una estrategia para mejorar la calidad de vida. No las tengo que dar solamente en la perimenopausia o en el climaterio, también capaz que la paciente necesita antes, porque quizás tiene una patología instalada que con la modulación hormonal la podrá ayudar. ¿Hasta cuándo? Hasta que la paciente mejore ese escenario vulnerable en el que vivía. Bueno, esto es para mostrarles toda la cascada de hormonas que tenemos y cómo podemos ir. Miren, de la testosterona vienen los estrógenos. Entonces es más importante modular con testosterona que con estrógenos. Eso ya dependerá de la paciente, de su individualidad. Eso ya lo veremos porque sí es una cuestión médica. Y que todas las hormonas vienen del colesterol. Entonces, ¿cómo le voy a prohibir el colesterol o cómo le voy a poner una estatina a una paciente para bajarle el colesterol cuando es lo que necesita para tener calidad de vida? ¿Es necesaria la modulación hormonal? Sí, los niveles hormonales óptimos son esenciales para la salud y la calidad de vida. La reducción de niveles hormonales acelera el proceso de envejecimiento. La alteración de niveles hormonales está relacionada y probada en infinidad de patologías, pero la dosis es personalizada. No la puedes comprar por Mercado Libre, es un preparado magistral y no es anticonceptivo, no es una inyección, va más allá de eso. Cuidar nuestra salud a largo plazo con lo que aparece en las fotos. Las buenas relaciones interpersonales, la actividad física, estar en contacto con esta luz infrarroja del amanecer o del atardecer, porque ancestralmente es lo que simula el fuego. Y se vio que este tipo de luz nos aumenta el número de mitocondrias, si estamos hablando de salud mitocondrial. Estar en contacto con la naturaleza, caminar descalzos. También tenemos hormonas de la luz, hormonas de la noche, hormonas de la luz como la oxitocina, la dopamina, la serotonina. Por eso la importancia de respetar los ritmos circadianos, ¿sí? La conclusión general, entonces, alimentación alta en grasas, normoproteica, baja en hidratos de carbono. El hígado graso es por exceso de hidratos de carbono, no por exceso de grasas. El estrés produce exceso de estrógenos malos. Los picos de insulina producen picos de cortisol y si estamos siempre con picos de cortisol, llega un momento en que nuestra glándula suprarrenal se agota y deja de producir cortisol. No abusar de edulcorantes artificiales porque alteran nuestro microbiota y nuestro estroboloma. Y bueno, si hay que usar stevia. La salud se construye en casa, todos los días, y aquí termina mi presentación que ha sido larga, pero bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias. Ahora dejo de compartir. ¿Siguen ahí? Bueno, Sí, sí, ¿alguna unas pregunta? diapositivas, Y acá estamos. unas Sí, acá diapositivas. estamos. Ah, bien. ¿Me quieren preguntar algo?
Acá me preguntan del omega, ¿cómo se toma? El omega 3, si ya sabes que tiene que ser de buena calidad, con el sello IFOS, la relación EPA-DHA tiene que ser mayor de 3 a 2, lo tomas con alguna comida, con una grasa saludable, porque es liposoluble. Y si es una paciente sana, lo tomas 1 gramo por día. Y si tiene alguna patología ginecológica como un ovario poliquístico, un síndrome premenstrual o alguna patología sobrepeso, un síndrome metabólico, puedes dar 2 a 3 gramos por día con una comida con grasa. Yo tengo una pregunta. Para Sí. una mujer de 40 años, ¿cuál sería la suplementación básica que vos recomendás? Esta, vitamina D, omega 3 de 1 gramo por día, vitamina D 5.000 unidades por día con K2, magnesio a la noche y vitamina C. Con esas 4, una paciente de 40 años, sana, que no tiene ninguna patología de base importante, con esa suplementación comienzo. Hasta que le pido un laboratorio y veo si necesita más dosis. Bien. ¿Alguna Yo otra le pregunta? mandé una pregunta por mensajito, doctora. ¿Pero de WhatsApp? ¿Qué? Bueno. Bueno, cualquier cosa, las preguntas me mandan mensajes si tienen otras y yo les respondo Sí, para que sí, así yo no se tengo haga... una pregunta. Bueno, ¿qué pregunta? ¿Cómo se mide el cortisol? El cortisol ya lo expliqué, se puede medir en sangre, en ayunas o en saliva. Te toman la muestra de la saliva y tenés que ir 3 veces al laboratorio. O te llevas vos el kit, no sé cómo será ahí. Pero mejor es hacer medir el cortisol salival. Muchas gracias. Bueno, les mando un saludo, voy a cortar la grabación. Detener la grabación. Bueno, puedo detener la grabación.